Amante Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia en esta mañana. Queremos pedirte que tú nos ayudes a poder escuchar tu palabra y poder entender tu palabra. Que tú seas la persona que habla en nuestros corazones y que podamos ser transformados en este día. Gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que hemos estado experimentando durante mucho tiempo ya es obviamente, el ambiente en el que vivimos, es el estar preocupado, ¿no? El de preocuparnos y el de recordar lo que nos está pasando alrededor. Una de las cosas que me afecta mucho a mí bastante es el preocuparme bastante por cosas que tal vez no han pasado todavía, cosas que están en el futuro y que tal vez ni siquiera pasen. Eh, y hemos vivido y estamos viviendo en un momento también en la historia que eso es lo que vemos todos los días en la noticia. El COVID, la guerra, la crisis de la gasolina, todos estamos preocupados por la inflación, preocupados por lo que va a ser el gasto que vamos a tener durante el futuro, si tendremos dinero suficiente para pagar las cosas. Y en medio de las preocupaciones, a veces y muchas veces hemos cometido esos errores. Yo he cometido este error bastantes veces, es olvidar las bendiciones que Dios ha provisto en el pasado o cómo se ha manifestado en el pasado en nuestras vidas. Es algo que nosotros tendemos a hacer, ¿no? Cuando estamos preocupados y pensando en el futuro o en el presente, es olvidar, ¿no? Lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Y quiero empezar esta mañana con el texto que quiero escuchar, que queremos entender esta mañana. Y está en Deuteronomio 5. Los que tengan su Biblia pueden acompañarme en lo que es Deuteronomio 5. Y un contexto de lo que está pasando en este texto. Eh, ya esta es lo último que le queda a Moisés. Básicamente Israel ha estado por años en el desierto. Este es el último libro que Moisés escribe, ¿no? Al pueblo de Israel. Y él empieza hablando acerca de algunas cosas en este texto, pero precisamente los 10 mandamientos. Y quiero empezar con el versículo 1, que dice así: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes, para que los aprendan y pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Empieza a hablar Moisés aquí y inicia obviamente dándole a entender a ellos lo que va a empezar a hablar, pero recuerda también a ellos el pacto que les hizo con ellos en Horeb. ¿Y qué es un pacto? Qué es un pacto con Dios? Un pacto básicamente es un contrato, ¿no? Una promesa entre dos personas. Para recordarles un poquito lo que es un pacto, en el tiempo de Israel o en el tiempo de Abraham, los pactos eran interesantes, ¿no? Se hacían de muchas formas, pero una de las cosas más interesantes es, si lo pueden ver ustedes en su tiempo en Génesis 15, ¿no? Cuando Dios invita a Abraham a recoger una cantidad de animales específicos, ¿no? Y poner sus cadáveres partidos por la mitad en diferentes lugares, en dos lados. Y este acto se iniciaba después de que los animales eran partidos. Las dos personas que iban a hacer el pacto pasaban entre medio de los animales eh, como una señal de que eh, lo que pueda pasar, sea lo que pase, si no cumplimos con nuestra promesa, nos convertiremos en este cadáver de animal. Es una forma de decir que no hay forma de romper nuestro compromiso, porque si rompemos nuestro compromiso con nosotros mismos, podemos morir. Y ese pacto que obviamente Moisés está hablando con ellos, es un pacto que viene desde el tiempo de Abraham, ¿no? El tiempo donde Dios le promete a Israel, le promete a Abraham, le promete a Jacob, le promete a los padres de Israel eh, lo que él iba a hacer por ellos, ¿no? Entonces sigue diciendo el versículo, los versículos en anteriores: no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, recordándole, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que hemos vivido aquí hoy. Cara a cara, el Señor habló con ustedes en el monte, en medio del fuego. Está recordándole al pueblo de Israel una vez más lo que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto, ¿no? De que habló con ellos en medio del fuego, de que entre la montaña habló con ellos,
de que en este momento está recordándole a ellos el pacto que hizo con ellos. Y sobre todo que es un pacto que es personal, ¿no? No es un pacto que hizo con Abraham y que se olvidó por completo de esto, sino que es un pacto que también recordó y que hizo con ellos en ese momento. Entonces, empieza a hablar acerca de muchas cosas, pero empieza a decir acá en el versículo 5: mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor, ustedes para declararle la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego, no subieron al monte, o sea, no pudieron subir al monte porque tienen fuego. Entonces, Moisés empieza a recordarles a ellos los 10 mandamientos. Y no voy a hablar acerca de los 10 mandamientos porque obviamente todos conocemos los 10 mandamientos y hemos leído los 10 mandamientos varias veces. Pero aquí empieza a hablar acerca de los 10 mandamientos, de no tendrás dioses ajenos, no harás ningún ídolo, versículo 8 en adelante. Eh, pero quiero que enfoquemos en el versículo 15, después de que habíamos leído ya los 10 mandamientos. Dice el versículo 15: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Dice aquí: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. La palabra acuérdate, recuérdate, es algo interesante porque Dios ya le está recordando a Israel, ¿no? Desde el versículo 1 en adelante, todo lo que él ha hecho en el pasado, ¿no? Todo lo que él ha hecho en ese momento cuando ellos estaban allí. Y este versículo 15, una vez más, Dios le dice: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó allí con mano fuerte. Perdón, pastor, ¿me puede decir el texto que en la cual se está meditando? Le voy a agradecer. Es Deuteronomio 5, versículo 15. Gracias. Entonces, Israel obviamente está en este momento, ¿no? Ya justamente casi para cruzar la tierra prometida, ¿no? Todavía no, pero casi. Y Dios te está dando un recuento, ¿no? Un reencuentro de lo que le has hecho en el pasado. Y aquí el versículo 15 dice: acuérdate. La palabra acuérdate, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho en la Biblia. No tengo el dato exactamente cuántas veces aparece en la Biblia, pero es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia porque es una forma de decirle al pueblo de que se tienen que, obviamente, recordar, ¿no? De lo que está pasando. Pero algo interesante también es, ¿por qué es que Dios dice esto o por qué Moisés le dice esto al pueblo de Israel en el versículo 15? Como dije al principio, ¿no? Esta generación que está aquí con Moisés ya es una generación bastante avanzada, ¿no? Es una generación que tal vez han pasado varias generaciones, ¿no? Del tiempo de antes. El pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto. Hubieron pasado por muchas cosas. Y en ese transcurso del desierto, muchas cosas pueden pasar. Y muchas cosas pasaron, ¿no? Una de ellas, muy probablemente, es de que estas personas que están en este momento con Moisés no se acuerdan de aquellos eventos porque lamentablemente en generaciones han pasado. El pueblo de Israel estuvo en el Egipto por 40 años y mucha gente que vieron los eventos de Egipto no estaban allí. Así que Moisés tiene que recordarles a ellos lo que Dios hizo en el pasado con sus ancestros con sus abuelos para poder entender que de la misma forma que Dios lo hizo con ellos en el pasado, lo tendrá que hacer en el futuro también. Amén. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en día. Los versículos que siguen adelante obviamente hablan acerca de los otros mandamientos: honra a tu padre, a tu madre, no hurtarás, no matarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ya hacemos los mandamientos. Pero el versículo 15 obviamente es el texto clave de esta mañana. Nos recuerda a nosotros como cristianos, ¿no? De que tenemos que acordarnos de la forma en que Dios nos ayudó en el pasado para poder centrarnos en lo que Dios hará en nosotros en el futuro. Como le dije en el principio en la mañana, una de las cosas que me afecta mucho a mí es preocuparme, ¿no? De lo que es el futuro, ¿no? De cómo se verá el futuro, de cómo será el futuro.
Y ustedes saben muy bien que mi esposa está embarazada, estamos esperando nuestra segunda bebé. Y una de mis preocupaciones más grandes, ¿no? Es cómo será, ¿no? La nueva vida, ¿no? De ser padre de dos niñas, ¿no? Y una de mis preocupaciones más grandes que le mencioné a mi esposa es, yo espero, ¿no? Que pueda ser de igual forma que fui con mi primera bebé, pueda ser amoroso y pueda ser un padre, eh, pueda ser un buen padre para la nueva integrante de la familia, ¿no? Y en ese momento en que pensé en eso, ¿no? Y que hablé con mi esposa acerca de esto, me acordé de cómo Dios nos ha ayudado y cómo me ha ayudado a mí a ser un padre de lo mejor que pueda ser, ¿no? Con mi primera bebé, Annalie. De cómo Dios me ha ayudado, ¿no? A tener herramientas, a tener sabiduría, conocimiento, paciencia, ¿no? Sobre todo paciencia, porque es una de las cosas que más necesitamos. Pero cómo Dios me ha ayudado en el pasado y cómo me está ayudando en el presente y cómo lo hará también en el futuro. Es una preocupación que tal no tenga que tener. Y es eso lo que quiero que acordemos hoy también para esta mañana, ¿no? De cómo Dios nos ha bendecido en el pasado, de cómo Dios nos ha transformado nuestras vidas en el pasado, de cómo Dios ha utilizado herramientas, ha hecho cosas por nosotros en el pasado. Nos debe dar una forma, una fuerza nueva, ¿no? De cómo ver el futuro, ¿no? Una fuerza nueva de cómo ver el presente, ¿no? De vivir en el presente con la expectativa, con la esperanza de que el Dios que nos ayudó en el pasado nos ayudará en el futuro también. Amén. Y es cierto de que estamos rodeados de muchas cosas, ¿no? De, como le dije en el principio de esta devocional, ¿no? Estamos rodeados de bombardeos constantes de la noticia, estamos rodeados de cosas que nos afectan, ¿no? Que cosas que no están en nuestro control. Pero tenemos que estar firmes en recordar las bendiciones que Dios nos ha otorgado en el pasado, tal como Israel, después de varias generaciones, de varios años en el desierto, de tal forma que ellos tal vez se olvidaron de aquellas cosas que Dios hizo en el pasado con ellos. Dios le está acordando a ellos aquí en este versículo, en este texto, de que tienen que acordarse de dónde vinieron y de cómo el Señor los sacó a ellos de ese lugar, de cómo Dios utilizó las plagas, de cómo Dios utilizó todo lo que estaba en su poder para sacarlos de tanta esclavitud y cómo los llevará a la tierra prometida. Y Dios quiere recordarnos esto en esta mañana. Dios quiere recordarle a cada uno de ustedes y a mí también de que no importa las cosas que nos vengan en el momento, que están fuera de nuestro control, que no importa cómo nos afecte el mundo, de cómo nos afecte las cosas que nos están pasando, siempre y cuando tengamos la fe y acordarnos de que Dios nos sacó de algunas circunstancias en el pasado, tendremos fuerzas para poder seguir adelante en el futuro. Espero que esta mañana de, de miércoles puedan estar firmes en esas promesas, que podamos recordar constantemente las cosas que Dios nos ha dado y que podamos compartir con otros de estas enseñanzas. Saben, en el hospital, ya ustedes saben que yo soy un capellán en el hospital, eh, yo estoy constantemente en contacto con las enfermeras, con los doctores, estoy en constante conexión con estas personas. Y estas personas, todas ellas son personas normales y están afectadas por cosas que les pasan en la familia, que les pasa en el hospital. Y me lleno de gozo de poder compartir con ellos, ¿no? De alguna forma u otra, de cómo Dios nos puede ayudar, de cómo Dios nos ha bendecido y cómo Dios les puede dar a ellos también de sus diferentes circunstancias. No tengan miedo de compartir estas cosas con otras personas. Si ya saben cómo Dios los ayudó a ustedes en el pasado y cómo tendrán la seguridad de que los ayudarán en el futuro, compartan estas cosas con otras personas. Porque hoy vivimos en un mundo de muchas preocupaciones, pero no todo el mundo tiene un Dios como el que tú y yo servimos, que nos da la seguridad de que nos ayudará en el futuro. Amén. Oremos. Amante Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder entender tu palabra en este día. Queremos pedirte que tú nos ayudes y que tú nos ayudes a recordar la forma en que tú nos ayudaste en el pasado para poder tener seguridad en el futuro. Gracias Dios porque nos has ayudado siempre y constantemente estás en nuestras vidas.
Ayúdanos a recordar, ayúdanos a compartir estas buenas nuevas con otras personas. Y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.